Sigo aquí con Uki Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, uno de los 11, pero que junto con otros 5 de sus compañeros, según he manifestado, creo que la parábola del elefante que sacó el consejero Arturo Castillo en una sesión del Consejo General hizo que cayeran las máscaras de la facción ya abiertamente obradorista del INE. Y hasta donde entiendo, consejero, pues estás muy puesto para demostrar que yo estoy equivocado y que lo de los acordeones, desde mi punto de vista tan agraviantes para la democracia en México, no tiene importancia o no la tuvo en la elección del 1 de junio. A ver, yo no digo que no tenga importancia, digo que no tuvo la importancia suficiente para determinar la elección, que eso es otra cosa. Fíjense. Es decir, yo digo que los resultados no resultaron, valga la redundancia, de los acordeones. Pero antes empezaría con una pequeña aclaración. Yo de obradorista nada, y no pongo mi palabra de por medio, sino la de López Obrador, que en una ocasión que establecimos una multa de 300 millones de pesos a Morena, en la mañanera siguiente me denostó, me acusó de indecente y de panista, y bueno, pues resulta que no, ¿verdad? Este hombre políticamente tuvo una formación en lo que sea que quiera decir la izquierda del entonces PRD. Y desde antes yo venía del Partido Comunista. Bueno, era camarada. Bueno, lo que entiendo, pero ahora resulta que supongo que los 6, tú y otros 5 de tus compañeros, pues le hicieron el juego al oficialismo avalando los acordeones, pues incidieron en más del 80% de la votación de las posiciones nacionales. Falso. Y otros medios manejan el 90%, y es falso. Veamos los resultados de la Corte. Hugo Aguilar, el que tiene la más alta votación de la Corte, obtiene el 47% de los votos. El candidato que obtiene la más baja votación y gana como ministro de la Corte tiene el 25% de los votos. Es decir, suponiendo que hubiera habido el acordeón, solamente 1 de cada 4 votantes le hicieron caso al acordeón. ¿A alguien le puede llamar la atención, de verdad, que personas con afinidad política por la 4T votaran por figuras tan notables y también afines a la 4T como Bernardo Batis, Lenia Batres o Yasmín Esquivel? No. Otras personas menos conocidas, como el que ocupa este lugar, que tuvo una propaganda que llamó mucho la atención, por cierto, pero logra nada más un 25% de los votos. La cifra pero del 80% ganaron los primeros en aparecer en los acordeones. ¿En cuáles acordeones? Porque los acordeones son... Los acordeones de la votación nacional, la federal. Sí, nada más que tuvimos, registrados en la Comisión de Quejas, tenemos 37 acordeones. En fiscalización tenemos muchos más. Fiscalización, a todos los nombres, a todos los candidatos que aparecían en los acordeones, se les requirió que informaran si esa propaganda la habían pagado ellos o quién se las había pagado. Lo negaron. Porque es propaganda. La mayoría lo negó. Bueno, efectivamente, pero el dato importante no es ese. El dato importante es que la unidad de fiscalización requirió a 626 personas por aparecer en los acordeones físicos, y a 525 que coincidían en algunos casos por aparecer en los acordeones informáticos. Entonces, no hay la posibilidad de decir los 39 que ganaron son los que salían en los acordeones, porque en los acordeones aparecieron 626 personas. Por eso usé un elefante, y por eso el final de la metáfora fue el sacrificio del elefante. Le metió un tijeretazo al pobre globo para decir que ese era un elefante muy poco sólido. Los resultados, a ver, pensemos en esto. Y por cierto, paso a esta afirmación en el comentario tuyo sobre este punto, de que la elección era la más que excrementicia de que se tenga memoria. Carlos, yo estoy seguro que tú recuerdas la elección de 1988. No, hombre, esa fue profiláctica comparada con la de los acordeones. No, hombre, por Dios, tuvimos muertos. Ya sé. Acabamos de conmemorar el aniversario en el PRD hubo como 300 o 600 asesinados. Lo sé. Lo que ocurre, o lo que
sostengo es que ninguna de las elecciones durante el priato, ni en las dos presidencias del PAN, hubo tal descaro en la inducción al voto como lo que ocurrió el 1 de junio con los acordeones del oficialismo. A ver, que si así fue un gran fracaso. Los acordeones tienen a 626 personas. De verdad, una fuerza política que quiere hacer elegir a 39, tira docenas de acordeones con distintas listas que involucran a 626 personas. Esa no es la manera de llevar a una masa electoral a votar por candidatos predefinidos. Pero con otra, un acordeón es propaganda impresa, Carlos. Desde 1985, la primera vez que me hice cargo de la Secretaría Electoral del PESUM en Yucatán, hacíamos enormes esfuerzos por pagarnos unos spotitos de radio, porque sabíamos que la propaganda impresa a esas alturas del campeonato era punto más que inútil. La gente escuchaba mucho más, prestaba mucho más atención a los mensajes radiales y televisivos, no a la propaganda impresa. Hoy esto pasa a las redes. Entonces, ¿qué sería lo grave de los acordeones? Que hubieran sido utilizados para coaccionar el voto. Pero resulta que no tenemos denuncias de coacción, denuncias de gente que diga que en su empresa, como en el 18, el jefe les dijo por quién tenían que votar, o que en el sindicato les dijeron que tenían que mandar fotos de cómo votaron, o que... ¿Y no crees que eso es producto o de la intimidación o el temor propio de quienes no quisieron denunciarlo, o por un acto social de corrupción, porque les dieron dinero? A ver, podría haber esos eventos, pero nosotros no podemos actuar sobre la base de suposiciones. En cualquier elección recibimos quejas de este tipo. De gente que sí, por ejemplo, esas amenazas no amenazan a mucha gente. Y nunca faltan personas de las amenazadas que denuncian las amenazas. En este caso no tenemos. ¿Qué pasó? A ver, primer asunto, veamos los volúmenes de votación. De veras, 3 fueron millones... ínfimos. Exactamente. Ínfimos. Y eso corresponde a un Bien a operativo bien de los Estado. votantes no llegaron a 10 millones. Bien, y no, sí. El resto destruyó... Anularon boletas. Anuló las boletas. Sí, pero no fueron los mismos, las boletas se anularon de manera dispareja. Pero bueno, suponiendo eso, mejor todavía para efectos de mi argumento, peor para la democracia mexicana. Si un operativo de Estado lo que logra movilizar por el candidato más chiquito de los que ganaron son 3 millones de votos de un padrón de 100 millones, eso quiere decir que los triunfos de esta elección no nos los explica un operativo desde los grupos de interés de Morena, nos lo explica la deserción de la oposición partidista y no partidista de la elección. Fíjense qué interpretación, me parece interesante, pero a ver, para mí sigue pesando mucho la fuerza que tuvieron como medios de inducción los acordeones. Pero otra vez, había 626 personas en los impresos y solo ganaron 39. Sí, los 39 que encabezaban las listas en las principales posiciones, o sea, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Policíaco, de Disciplina Militar, y en las salas del Tribunal Electoral. Y en tribunales locales, y en tribunales de circuito y en jueces de distrito. Todos todos aparecían en los acordeones y aparecían diferente en los distintos acordeones. ¿Había grandes coincidencias? Sí, pero a ver, los partidos no podían participar en la elección, pero eso no quiere decir que las tendencias políticas y sociales que los partidos representan no estuvieran allá. Y para hablarlo con toda claridad, si la oposición llama a no votar y los partidarios de la 4T llaman a votar, y tenemos resultados con el nivel de votación que tenemos, lo que estamos viendo es que fue una elección a las que mayormente acudieron simpatizantes de la 4T. Y en consecuencia a mí no me sorprende que entre los ganadores estén las figuras con más exposición pública de la 4T. A ver, había candidatos de oposición en las listas. Estaba Marisela Morales, por ejemplo, obtuvo algo así como 750,000 de votos. ¿No dejaron pasar a Roberto Gil Suárez? No lo dejaron pasar. Por cierto, esto que es una de las críticas que hace la oposición, a mí me parece que es una crítica poco pragmática. La mayoría de los candidatos eran de la 4T y solo unos cuantos eran de la oposición. Pues muy bien, razón de más para participar. Tu electorado no se va a dividir si tienen pocas alternativas. En cambio, el electorado de la 4T se va a dispersar entre muchos candidatos, tal como en efecto ocurrió.
PAN y PRI obtuvieron 14 millones de votos en conjunto 14 millones de votos en la elección del 24. Si los segmentos sociales afines a estos partidos hubieran ido a votar, podían competir perfectamente por todos los cargos. Nadie ganó esta elección con 10 millones de votos. Como ven, con UKIP, pues me está ocurriendo eso de machetazo a caballo de espadas, pero más bien yo creo que no me doy por convencido con lo que dices, pero pues tampoco se trata de que a fuerza uno piense lo que el otro. Sin embargo, yo te digo, ¿qué no el Instituto Nacional Electoral cometió, desde mi punto de vista, la gran fregadera de dar por buenas a los propuestos, decían las boletas que ustedes diseñaron, por el Poder Judicial, siendo que el Poder Judicial no propuso a una sola de las personas que aparecieron en las boletas manufacturadas por ustedes? A ver, eso es muy importante, porque... Tenemos menos de un minuto. De acuerdo. Ese proceso no nos correspondió a nosotros. Por ley, nosotros solamente recibimos las candidaturas registradas y no podíamos modificarlas. Simplemente teníamos que imprimir los nombres en boletas y llevarlos a votación. Sí, pero nadie del Poder Judicial de la Federación les envió a ustedes ninguna lista de Pero candidatos. aprobaron un mecanismo para que las propuestas que sí recibió el Poder Judicial fueran aprobadas, y a nosotros se nos entregan por la autoridad correspondiente, que es el Senado como tal. Nosotros no tenemos facultad para decir, no es cierto, no me gustó cómo las elegiste, aunque las hayas elegido de acuerdo con mandatos del tribunal. A mí no me gustó que el Comité Judicial desertara, pero es algo sobre lo que el INE no tenía jurisdicción, y nadie lo pretendió, por cierto, ni dentro ni fuera. De nueva cuenta se impone el librito, la literalidad de los códigos y leyes y la Constitución, y desde mi punto de vista no el sentido común, pero pues tampoco quiero contrariar a mi invitado, UKIP Espadas. Te agradezco mucho. Un gusto, Carlos. Que hayas estado aquí en el Asalto a la Razón. Muchas gracias a ustedes.